Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Obreros en Ecuador. Con esta breve introducción, Fernando, te pregunto, ¿qué representa el 5 de junio para la sociedad y la defensa de sus derechos? Bien, sería interesante para un poco ver el contexto en el cual vamos a desarrollar esta conversación, este diálogo, el tener en cuenta una frase o un párrafo de un poeta, que voy a decir el nombre, y que dice así: no es para ti, burgués, que llevas por corazón $1 yanqui a cuyo precio venderías a tus hermanos y negarías a tu padre y a tu madre. No para ti, político sin conciencia, filisteo con librea partidista, buitre que hincas sus garras sangrientas en el corazón palpitante de la República exangre. Ese es Medardo Ángel Silva. Y lo pongo como una demostración que es necesario tener la otra historia. La historia que quizás no la conocemos, la historia que quizás ha estado escrita en algunas partes, pero no se le ha dado la importancia. En ese sentido, lo que hemos propuesto es que este 5 de junio corresponde a un momento, a un clivaje en que se inicia un proceso de transición y revolución a lo que es actualmente el Ecuador, con todos sus aspectos positivos y obviamente también negativos, y queremos demostrar 5 tesis que cruzan a nuestro criterio el impacto que tuvo la revolución alfarista a partir del 5 de junio, que estamos ahora conmemorando cercanamente, a 2 días. La una, que ya ha sido mencionado en el texto que le dio Marco en este momento. La otra que es importante es demostrar que la izquierda nace desde un proceso de confluencia de múltiples políticas de concepciones, como ya se ha mencionado anteriormente, demostrar también que el proceso que se vivió dio paso a la confluencia de un conjunto de factores, pueblos, nacionalidades, en donde hay que destacar el rol de los montubios que fueron parte de las montoneras de Alfaro y que luego incluso de la muerte o asesinato de Alfaro fueron parte también, en este caso, en las guerrillas de Concha, Carlos Concha, en donde además estuvo fundamentalmente los negros, los afrodescendientes, lo cual demuestra que es un proceso de cholos, montubios, también mestizos, blancos. Esa confluencia de razas y culturas dio las características de lo que fue actualmente lo que ahora vivimos también, los resultados finales del proceso de la revolución alfarista. Entonces, en este sentido, mi estimado Fernando, podemos decir que el 5 de junio es el génesis, el nacimiento de estos movimientos obreros en Ecuador. Exactamente. Vale precisar entonces lo siguiente: el momento en que se da la revolución alfarista es un momento en que hay un proceso de tránsito entre un modo de producción que era semifeudal, en donde dominaban mucho los procesos conservadores, donde había también un rol incluso de organizaciones mutuales, gremiales, originarias, y que los liberales, que ya eran parte de una doctrina que se estaba imponiendo, generaron también procesos todavía débiles para contrarrestar el rol que tenía el sector conservador, la iglesia, los terratenientes, esos señores feudales de aquel tiempo. Y el 5 de junio rompe ese proceso y logra incorporar en ese momento lo que es el inicio de la organización obrera desde un concepto patriótico, antiligárquico, también, por supuesto, lo que fue luego este tipo de gobiernos plutocráticos, y el general Eloy Alfaro y las alfaradas constituyen la conformación por decisión del propio gobierno de Alfaro en su primer periodo. Estamos hablando de 1885 a 1901, el inicio de esta organización. Y ahora, algo importante que también tengo entendido, el general Eloy Alfaro invitó al exiliado cubano Miguel Alburquerque Vives para que impulse muchas de estas organizaciones de trabajadores. ¿Cuál fue el aporte fundamental durante este proceso? Bien, la presencia de este personaje se inserta en un conjunto de roles que desde la propia presencia que tuvo Alfaro
en Centroamérica, en Cuba, en sus relaciones con José Martí, con la Revolución Cubana de aquel tiempo para la independencia, permitió esos vínculos que también estaban cruzados por las relaciones de las logias masónicas. Y hay que reconocerlo, fue también una continuidad de lo que fue también el proceso independentista, pero en este caso Alfaro como gobierno decide específicamente promover la constitución de organizaciones obreras desde una concepción del liberalismo radical con una particularidad. Este personaje es un referente, es un semblante que nos permite ubicar el carácter que tuvo la ideología, que era un carácter de una radical posición liberal que estaba muy insertada también con los inicios de una política, una ideología anarquista comprendida como una ideología, no como ahora quizás a veces se interpreta, sino como una ideología de la hermandad, de la unidad, del derecho de los pueblos a vivir en paz, pero evidentemente con una clara diferencia en ese momento con la concepción posterior del marxismo vinculada al rol del Estado. Veremos más adelante cómo se constituye los organismos gremiales, que era el marco de esta nueva forma de producción en el contexto del desarrollo de la producción cacaotera, principalmente en la cuenca baja del río Guayas, y eso permitió paulatinamente, con otras incidencias ya políticas, ideológicas, organizativas, hacia la participación también del socialismo utópico, del origen del marxismo, y eso nos da una pauta luego de lo que va a ser también ya el inicio real a partir de esta fuente de ideología y de luchas, como fue lo que vamos a demostrar en el caso del 15 de noviembre, previo al 15 de noviembre. Ya. Ahora, ¿qué entender por de lo que tú mencionas, el socialismo utópico? Socialismo utópico, al igual como en el caso del anarquismo, estaba asociado con pensadores principalmente europeos, como Proudhon, Matthias y otros, que derivaron a un concepto sobre un nuevo tipo de sociedad y que fueron la base de sustentación de lo que fue constituyéndose en una propuesta influida mucho por la historiografía y también por elaboraciones teóricas del marxismo, de Marx y de Engels, y que eso confluyó paulatinamente en una propuesta que desbordó el llamado socialismo utópico, esto es que partía de un concepto de la relación con la naturaleza, de las condiciones de la felicidad del ser humano primigenio, que obviamente paulatinamente derivó a lo que inevitablemente son parte de lo que son las luchas de clases, el concepto del poder vinculado a quien gobierna el Estado, considerando los diversos poderes económicos que influyen sobre la conformación del Estado. Ese pensamiento libertario, como tú lo estabas mencionando, que irrumpió en los orígenes organizativos, tengo entendido que se agruparon varias organizaciones o se crearon, ¿no? Como la Unión de Carpinteros, la Unión de Panaderos, la Sociedad de Hijos del Trabajo, Confederación Obrera de Guayas, Sociedad Protectora Mutua de Vivanderos, Sociedad de Peluqueros, Sociedad de Carpinteros, etcétera. ¿Cuáles fueron las proclamas de estos movimientos en aquellos tiempos? Bien, vale señalar que efectivamente Albuquerque, a quien hemos mencionado, y otros de ese tiempo, configuraron la mayoría de estas organizaciones por decisión del gobierno de Eloy Alfaro. Más aún, no solo que promovieron la conformación, que era un poco también para contrarrestar la incidencia que tenían otras mutualistas gremiales que eran desde la línea de los conservadores con mucha incidencia religiosa, y que en ese sentido el desarrollo de la organización generada desde la propuesta de liberalismo radical con estas incidencias graduales del anarquismo y otras, permitieron constituir muchas organizaciones. Y vale destacar, entre otras, la Sociedad de Cacahueros Tomás Riones, porque esta es una de las más avanzadas creadas justo por Albuquerque, que tendría un rol protagónico después de algunos años en el 15 de noviembre, que lo vamos a ver más adelante, que configuraron inicialmente lo que fue la Confederación Obrera del Guayas, que tuvo un rol protagónico en los primeros años de la Revolución Alfarista y que luego, vamos a ver más adelante seguramente, hubo un proceso de cambio por la incidencia de sectores ya plutocráticos sobre ciertos sectores de trabajadores. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.